Buenas noches, hermanos. El Señor les bendiga. Una disculpa, tuvimos por ahí algún problema con la conexión en la transmisión que hicimos hace algún momento, pero al parecer ya todo está solucionado. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les bendiga en esta hermosa noche. Gracias a nuestro Dios que nos da una oportunidad más de poder estar aquí. Vamos iniciando semana, hermanos. Vamos iniciando semana, gracias a Dios. Y espero que hayan tenido un día excelente, hayan tenido un día de muchas bendiciones en la escuela, en el trabajo y en cada una de las actividades que hayamos tenido a lo largo de este día. Estoy muy contento, hermanos, estoy muy feliz, muy agradecido con Dios por esta oportunidad y vamos a tomar el siguiente espacio y vamos a tomar los siguientes minutos como cada 15 días para poder meditar en la palabra de nuestro Dios, poder tener un momento de reflexión y poder disponer de este tiempo para poder alabar y para poder glorificar el nombre de nuestro Dios. Saludos a nuestro hermano Copado que por aquí nos está acompañando en la transmisión. Saludos, mi hermano, que el Señor le bendiga. Y pues bueno, nos vamos a tomar este espacio, vamos a tomar estos minutos y poder permitir que la sabiduría de nuestro Dios pueda traernos una enseñanza, pueda traernos un mensaje de suma importancia y así poder alimentar nuestro espíritu en este momento. Eh, vamos a tocar una historia para poder ir iniciando, poder entrar en materia, que sé que usted ha escuchado en más de una ocasión. Hay historias tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, hermanos, que son sumamente populares, que son sumamente conocidas por nosotros, pero que no por eso dejan de tener una enseñanza relevante y una enseñanza importante para nuestra vida espiritual. Y la historia en la cual quiero basar la meditación y la reflexión de esta noche la encontramos en el Evangelio de Lucas. Antes de poder conocer esta historia, que vuelvo a repetir, sé que usted ha escuchado en más de una ocasión, quisiera comentarle lo siguiente. Las historias son muy importantes porque nos invitan demasiado a una reflexión profunda. Quizás a usted cuando era niño le leían historias antes de dormir, no sé si en su familia tenían ese hábito o tenían esa costumbre de leerle historias antes de dormir. Por lo regular, cuando nosotros vemos películas, hermanos, vemos por ahí alguna serie en la televisión, vemos reflejada esta imagen, ¿no? A los padres a un lado de la cama de los hijos, leyéndoles historias para que puedan conciliar el sueño. Las historias son muy importantes. Las historias nos invitan a la reflexión y por lo regular y en la mayoría de las ocasiones tiene un mensaje poderoso y un mensaje importante para cada uno de nosotros. Y dentro de la escritura, hermanos, dentro de la palabra de Dios, las historias de igual manera tienen un mensaje muy importante para nuestra vida. Y la historia de la cual quiero hablarle es la historia de la pesca milagrosa. Acompáñeme por favor al Evangelio de Lucas, capítulo 5, del versículo 1 en adelante. Lucas, capítulo 5, del versículo 1 en adelante. Una historia que es por demás conocida por nosotros. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Acompáñeme por favor en la lectura. Lucas capítulo 5 del versículo 1 en adelante dice: Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Versículo 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Una historia maravillosa, hermanos. Realmente una historia sorprendente
que de una manera clara, de una manera tangible, nos muestra la autoridad y el poder que el Señor Jesucristo tenía. Yo creo que esta historia, hermanos, era muy utilizada en la iglesia del primer siglo para mostrarle a las personas, para mostrarle a la iglesia el poder indiscutible, hermanos, la autoridad indiscutible que el Señor Jesucristo tiene. Y creo que el imaginarnos, hermanos, el tratar de adentrarnos en esta historia puede ayudarnos a dimensionar la importancia que tiene este acontecimiento dentro de la Escritura. Dice la palabra de Dios, hermanos, que en un momento dado Jesús estaba en el lago de Genesaret o en el mar de Galilea y, hermanos, la gente, como era costumbre, se agolpaba, las multitudes se agolpaban para poder estar cerca del Señor. Jesús, identificando, hermanos, que era demasiada la gente que estaba en el lugar, se acerca con un hombre llamado Simón, con un hombre llamado Pedro, selecciona su barca y le dice que le permite, hermanos, subir a esta barca, se alejen un poco de la orilla para que Jesús pueda hablarle a la multitud sin ningún problema. El Señor predica la palabra, hermanos, el Señor expone el evangelio, la gente escucha y una vez terminado el mensaje, Jesús le da una indicación a Pedro. Le dice, ¿sabes qué, Pedro? Vamos a adentrarnos en lo profundo de este lago de Genesaret. Boga mar adentro. Vamos a ir a las profundidades de este lago para poder pescar, para poder echar esas redes y para que te des cuenta del milagro que voy a hacer en este momento. Ahora, la situación aquí, hermanos, es muy importante porque la Escritura nos da una referencia que es interesante para esta historia. Dice la Escritura, hermanos, que Pedro tenía toda la noche pescando. Toda la noche, hermanos, había intentado con vehemencia, había intentado con esfuerzo conseguir una pesca abundante, pero no lo había conseguido. Después de toda una noche de trabajo, Jesús le da la indicación al Señor, Jesús le da la indicación a Pedro y le dice, boga mar adentro, vamos a aguas más profundas y echa tu red hacia el mar. Y fíjense lo que dice, hermanos, lo que dice el verso 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Ahora, Pedro, hermanos, tenía muchas justificaciones. Él tenía muchas justificaciones para poder declinar la ordenanza, hermanos, que Jesús le había hecho a Pedro. Y aquí anoté algunas cuantas. ¿Qué justificaciones pudo haber puesto Pedro sobre la mesa para negar la indicación de Jesús? Número 1, Pedro pudo haberle dicho a Jesús, trabajé toda la noche y estoy muy cansado. En el momento en el que Jesús le dice, boga mar adentro y echa tus redes para pescar, Pedro pudo haberle dicho esto, Señor, estoy muy cansado y he trabajado toda la noche. Número 2, Pedro pudo haberle dicho a Jesús, Señor, no entiendo la indicación que me estás dando, tú eres un carpintero, yo soy pescador, a esto me he dedicado prácticamente toda mi vida y yo sé más que tú. No voy a echar mis redes porque tu oficio es ser carpintero, tú aprendiste la carpintería y mi especialidad es dedicarme a la pesca. Entonces, no te voy a hacer caso porque yo sé mucho más que tú. Y número 3, ya hemos lavado las redes. A lo mejor pudo haber más justificaciones, hermanos, pero en este momento se me vienen estas 3 a la mente. Trabajamos toda la noche y estamos muy cansados, número 1. Número 2, yo sé mucho más que tú. Y número 3, ya lavamos las redes. Pedro pudo haberse justificado de esta manera, hermanos, y negar o declinar la indicación que Jesús le había hecho en este momento. Ahora, con toda humildad, hermanos, nosotros vemos en esta historia, con toda humildad, Pedro hace a un lado todas estas justificaciones y acepta introducirse en aguas más profundas, echar la red y ver el resultado de esa indicación, de esa ordenanza que Jesús le había hecho en este momento. Y como lo leíamos en este momento, hermanos, afortunadamente para nosotros, porque gracias a la humildad en el corazón de Pedro, acepta la indicación de Jesús y vemos uno de los milagros más impresionantes que podemos tener registrados en el Nuevo Testamento. Ahora, si se dio cuenta, Pedro, hermanos, utiliza la palabra maestro para referirse a Jesús. Dentro
del lenguaje original, hermanos, en el cual se escribe los evangelios y se escribe el Nuevo Testamento, nosotros sabemos que es el griego. Y en el griego original, hermanos, en este idioma hay varias palabras para hacer referencia a un maestro. Pero esta palabra maestro que nosotros encontramos en Lucas 5 es la única palabra que nosotros encontramos en todo el evangelio. Y la palabra en griego es epístata. Vuelvo a repetirlo, la palabra epístata es la palabra que se utiliza en esta lección, hermanos, para la palabra maestro, y es la única en todo el Evangelio de Lucas y hace referencia al Señor Jesucristo. Y epístata o maestro significa comandante, significa líder y también significa jefe. Es decir, en otras palabras, hermanos, Pedro se está refiriendo a Jesús como su maestro, como un comandante, como un líder, y también como un jefe. ¿Qué significa esto? Que está poniendo a Jesús en una jerarquía superior, en una autoridad superior, y está reconociendo, hermanos, quién realmente es el Señor Jesucristo. No solamente un maestro, sino alguien que estaba por encima de él. ¿Sí? Entonces, leemos en la historia, hermanos, que Pedro acepta, Pedro avienta, hermanos, la red para pescar. ¿Y qué es lo que sucede, hermanos? ¿Qué es lo que sucede después en esta historia? Pedro avienta la red e inmediatamente, hermanos, se da cuenta que la pesca era abundante. Que la pesca, hermanos, o los peces que había en esa red eran tantos que las redes empezaban a romperse. Es más, la referencia que nos da Lucas para lograr dimensionar la pesca tan abundante de este momento es no solamente que las redes estaban empezando a romper, sino que le piden ayuda a los compañeros que estaban en ese momento ahí cerca de la barca de Pedro, le piden su apoyo, le piden su ayuda, porque tal parece, hermanos, que la pesca era tanta que el peso empezaba a ladear, hermanos, la barca de Pedro. Entonces, la cantidad de peces era tremenda, y Pedro había sido grandemente bendecido por la humildad en su corazón, por aceptar esta ordenanza y por permitir que Jesús obrara en este momento. Ahora, yo sé que esta lección, hermanos, tiene demasiada enseñanza para usted y tiene demasiada enseñanza para mí, pero quisiera darle una aplicación diferente. Quisiera, hermanos, darle un sentido diferente a esta hermosa historia que nosotros encontramos en el Evangelio de Lucas. Porque así como esta pesca, hermanos, fue abundante, así como esta pesca fue pues de mucha bendición para Pedro, de mucha bendición, hermanos, para él en ese momento, así también en nuestras vidas, hermanos, habrá momentos donde la pesca sea abundante. Es decir, donde nuestra vida sea gratamente bendecida, donde nuestro barco se llene de muchos peces y la bendición de Dios, toque a cada una de nuestras puertas. Sabemos, hermanos, que esta vida terrenal, que esta vida en esta tierra, se caracteriza por tener altibajos. Hay momentos en la vida donde tenemos mucha escasez, donde vivimos con muchas problemáticas, pero también, hermanos, hay momentos en la vida donde vivimos en demasiada abundancia, donde empezamos a ver claramente la mano de Dios, hermanos, en el trabajo, con nuestra familia, en todo lo que hacemos. Nos empieza a ir bien, nos empieza a ir de una manera muy grata, porque Dios empieza a bendecir nuestra vida. Hay momentos de bendición, pero también hay momentos de escasez. A eso me refiero con los altibajos que empezamos a tener en la vida. Ahora, ¿usted recuerda el sueño de Faraón? El sueño, hermanos, que le interpreta a José y que al final de cuentas termina por posicionarlo en una posición de mucha autoridad en Egipto. Dice la Escritura, hermanos, que el sueño de Faraón tenía que ver con vacas flacas y tenía que ver con vacas gordas, ¿lo recuerda? Tenía que ver también con espigas muy gordas, hermanos, espigas con mucho fruto, pero por el otro lado espigas muy delgadas, hermanos, espigas muy precarias que no producían un gran fruto. Entonces, cuando José le interpreta el sueño a Faraón, le dice, ¿sabes qué? Pues va a haber 7 años de mucha abundancia, hay que prepararnos para ello, pero también va a haber momentos de mucha qué, hermanos. Va a haber momentos de mucha escasez. Entonces hay que prepararnos, hay que juntar el alimento, hay que hacer graneros gigantescos, almacenar el grano para prepararnos para esos años de escasez. Entonces, quisiera, hermanos, hablarle específicamente de los 7 años de abundancia.
quisiera hablarle, hermanos, en esta tarde, en esta noche, de los momentos de abundancia cuando nuestros graneros están llenos, hermanos, de bendición, o cuando nuestra barca está lleno de peces. Es decir, cuando Dios, hermanos, por su infinita misericordia y por el amor que tiene para con nosotros, nos empieza a ir bien en la vida. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? ¿O qué deberíamos de hacer cuando nuestra barca se llena de peces, así como le pasó a, hermanos, al apóstol Pedro? Número uno, lo primero que tenemos que hacer, hermanos, cuando nuestra barca se llene de peces, es reconocer primeramente que todo es gracias a Dios. Y mire, vamos a leer un texto ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 27. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Le voy a leer otra vez ese pasaje. Juan capítulo 3, verso 27. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada, no puede el hombre recibir absolutamente nada si no le fuere dado del cielo. ¿Qué significa esto, hermanos? Que todo lo que tenemos, todo lo que tú tienes en la vida, todo lo que yo tengo en la vida, ha sido por la misericordia de Dios. Y cuando los peces empiecen a llegar a tu barco, cuando la pesca empiece a ser abundante en nuestra vida, lo primero que tenemos que reconocer, hermanos, es que todo es gracias a Dios. Que eso que tenemos nos ha sido dado por parte del cielo. Y a veces, cuando nos empieza a ir bien en la vida, es muy tentador, hermanos, olvidar este principio básico, este principio bíblico que nosotros encontramos en la palabra de Dios. Nos empieza a ir muy bien en la vida y tal parece, hermanos, que empezamos a darnos el crédito a cada uno de nosotros y poco a poco empezamos a olvidar que por Dios lo tenemos todo. Esa pesca que había tenido Pedro, hermanos, no había sido por él. Recuerde que toda una noche se había esforzado para poder conseguir una pesca. Y ni un solo pez, hermanos, había caído en las redes de Pedro. Pero gracias a la misericordia y a la presencia del Señor, a la presencia del Maestro, esas redes se empezaron a llenar de peces. No gracias a Pedro, sino gracias a quién, hermanos, sino gracias al Señor. Y cuando te empiece a ir bien en la vida, mi hermano, cuando te empiece a ir bien en la vida, mi hermana, recordemos que todo es por la misericordia de Dios. Sí, ha sido gracias a tu esfuerzo. Sé que implica, hermanos, cuando nos va bien en la vida, implica desgaste, implica esfuerzo, implica levantarse muy temprano, acostarse muy tarde, pero el trabajo, hermanos, la vida, la salud, nos ha sido dada por parte de Dios. Entonces, cuando los peces empiecen a llegar a tu barca, no se nos olvide, hermanos, que todo es gracias a Dios. Todo lo que tenemos, todos esos peces, todos esos granos, los hemos recibido por parte de Dios. Ahora, en la ley mosaica, nosotros encontramos 7 fiestas judías. Y una de esas fiestas es la fiesta de las primicias. Todas estas fiestas, tienen objetivos muy importantes, hermanos, un recordatorio muy importante para el pueblo de Israel. Y la fiesta de las primicias consistía en otorgarles siempre los primeros frutos, consistía, hermanos, en entregarles siempre lo mejor, hermanos, entregarles siempre lo mejor a Dios. En eso consistía la fiesta de las primicias. Todo lo que obtengo de mi trabajo, lo primero, lo mejor, siempre va para Dios. ¿Y por qué cree usted que Dios estableció esta fiesta de las primicias? Para que el pueblo de Dios, mis hermanos, nunca olvidara que las cosechas, que el ganado, que la bendición que ellos tenían en ese momento había sido dada por Dios. Y nosotros no debemos de olvidarlo, hermanos. No debemos de olvidar que esos frutos que recogemos en la vida, esos peces que llegan a nuestra barca, lo tenemos por la voluntad y lo obtenemos por la misericordia de Dios. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando los peces lleguen a nuestra barca es reconocer que todo lo tenemos gracias al amor de Dios que tiene para con nosotros. Número 2. ¿Qué otra cosa debemos de hacer cuando los peces lleguen a nuestra barca? Lo otro que hay que hacer, hermanos, es que hay que aprender a compartirlo con los demás. Y fíjense, hermanos, no sé si a usted también le pase lo mismo, pero al menos a mí, cuando leo alguna historia
dentro de la Escritura, cuando leo alguna historia, ya sea en el Antiguo o Nuevo Testamento, hay historias que siento que me dejan incompleto, hermanos, en el sentido de que me gustaría conocer qué es lo que pasa después a la historia que nos está relatando. Y yo me quedo con mucha duda, de verdad me quedo con mucha duda en esta historia, de qué fue lo que pasó después o qué aconteció después de que sucedió esta pesca milagrosa. Pero yo creo, hermanos, y sería como tratar de inferir, de generar una hipótesis, de que posiblemente, hermanos, debido a que habían sido muchos peces, yo le hago esta pregunta. ¿Qué se imagina usted que hizo Pedro con todos estos peces de la pesca milagrosa? Porque está más que claro, hermanos, y es bastante evidente que Pedro no se pudo haber quedado con todos estos peces. ¿Está de acuerdo conmigo? Eran demasiados, hermanos. Eran demasiados peces los que Pedro había conseguido en esa pesca. Entonces, lo más lógico es que Pedro compartió con otras personas, quizás con sus amigos, con sus vecinos, con su familia, la bendición que había recibido por parte de Dios. Entonces, lo que tenemos que hacer en segundo lugar es que cuando los peces lleguen a nuestra barca, tenemos que aprender a compartirlo con los demás. ¿Sí? Tenemos que tener esa gratitud en nuestro corazón, esa afabilidad y misericordia en nuestro corazón de compartir las bendiciones que Dios nos da en nuestra vida, compartirlas con los demás. Pero es más fácil decirlo, hermanos, que hacerlo. Ahorita podemos decir, sí, yo estoy muy dispuesto, yo estoy muy a favor de lo que dices, hermano, de poder compartir esas bendiciones. Es muy fácil decirlo, pero hacerlo es una situación totalmente diferente, porque a veces empezamos a tomarle mucho aprecio a los bienes materiales, empezamos a tomarle mucho amor a lo que tenemos en la vida y se hace muy complicado compartir las bendiciones con los demás. Pero si nosotros aprendemos a compartir lo que tenemos, sea poco o sea mucho, Dios, hermanos, estará muy contento con esa actitud que nosotros tengamos a lo largo de nuestra vida. Si aprendemos a compartir, Dios seguramente se sentirá contento, hermanos, se sentirá orgulloso, si lo quiere usted ver de esa manera, de que tengamos la misericordia de desprendernos de los bienes materiales que Él permite que nosotros tengamos en nuestra vida. Entonces, aprendamos a compartir, hermanos. Aprendamos a compartir. No nos quedemos con esos peces, porque si nos quedamos con esos peces tarde o temprano, esos peces se echarán a perder. Tarde o temprano, hermanos, tarde o temprano, esos peces se echarán a perder. Entonces, antes de que esto suceda, compartamos la bendición con quien más lo necesita. Aprendamos a compartir los peces. Aprendamos a compartir las bendiciones que el Señor nos ha otorgado. Y número 3, y con esto terminamos. Hemos visto 2 puntos. ¿Qué tenemos que hacer cuando la barca se llena de peces? Cuando en nuestra vida, hermanos, empezamos a recibir bendición por parte de nuestro Dios. Número 1, reconocer primeramente que todo es gracias a Dios. Y número 2, hay que compartirlo con los demás. Número 3, y con esto terminamos. Hay que ser conscientes de que algún día los peces se van a terminar. ¿Sí? Porque podemos llegar a creer, hermanos, de que si ahorita me está yendo bien en la vida, si ahorita estoy siendo muy bendecido por Dios, podemos llegar a creer que este estado de bendición va a estar en todo momento y va a estar en todo instante en mi vida. Llegamos a pensar que voy a estar bendecido siempre por Dios. Y claro que lo estamos, hermanos, a cada día, a cada momento, cada vez que nos despertamos, empezamos a palpar y empezamos a sentir las bendiciones de Dios. Pero tarde o temprano, esos peces que Pedro, hermanos, había pescado gracias al Señor, tarde o temprano se terminaron. Y así, hermanos, en nuestra vida, tarde o temprano, los peces se van a terminar. Mencionábamos al inicio de la lección, al inicio de la meditación, que nuestra vida, hermanos, es de altibajos. Ahorita estamos aquí, pero posiblemente, y esto es voluntad de Dios y Él determina el tiempo y el momento en el que sucede, tarde o temprano, vamos a empezar, hermanos, a decaer. Vamos a entrar en un declive, vamos a entrar en caída libre, porque así es la vida, mis hermanos. Así es la vida en esta tierra. Un día estamos aquí y otro día caemos, hermanos, profundamente. Entonces hay que ser conscientes
que en algún momento los peces se van a terminar. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, sucede esto porque muchas de las veces el propósito de Dios detrás de esto es que aprendamos, hermanos, a no depender de los peces. Y que por otro lado aprendamos a depender de la voluntad de Dios. Aprendamos a depender del amor de Dios. Porque cuando tenemos muchos peces en nuestra vida, podemos generar esa dependencia hacia los bienes materiales. Podemos generar esa dependencia hacia las bendiciones que Dios nos ha otorgado. Pero llega un momento, hermanos, donde los peces cesan, los peces mengúan, para que aprendamos no a depender de las bendiciones terrenales, sino que aprendamos a depender de la misericordia y aprendamos a depender del amor de Dios. ¿Se acuerda de la historia de Job? Dice la escritura que él era más rico que todos los orientales. Era el hombre quizás más rico que existía en aquel entonces, que existía en el mundo. Pero en algún momento, hermanos, tenía muchos peces, pero por una prueba, si lo queremos ver de esa manera, por una prueba que Dios permite en su vida, y también, hermanos, por la presencia del enemigo, de tener muchos peces, Job se queda sin ningún tipo de peces. Tenía, hermanos, muchos peces, pero llega el momento en el que se queda sin absolutamente nada. Entonces, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué suceden estas situaciones? ¿Por qué llega el momento en nuestra vida en el que nos quedamos sin peces? Bueno, una de las razones es que, como lo decíamos hace algún momento, y quiero ser muy enfático en esto, es para que no aprendamos a depender de las cosas terrenales y que aprendamos a depender de nuestro Dios. Por eso los peces se tienen que terminar, para que dependamos de nuestro Dios y no dependamos de los bienes materiales. Y sobre todo, de que podemos ser felices en la bendición. Usted puede ser feliz cuando haya muchos peces, pero también podemos ser felices cuando haya pocos peces o cuando no haya ningún tipo de pez, hermanos. Esa lección también es importante. Podemos ser felices en la bendición, pero también podemos ser felices en los momentos de prueba de nuestra vida, porque no dependemos de los bienes materiales, sino dependemos de ¿quién? Exactamente, hermanos. Dependemos de nuestro Dios. Dice el apóstol Pablo, yo he aprendido a vivir en cualquier tipo de condición, en la bendición y en la necesidad. He aprendido a vivir en estos dos lados opuestos, cuando me va bien, cuando hay muchos peces, y por otro lado, cuando no hay ningún tipo de peces, y cuando me va mal, quizás materialmente en la vida. Entonces, seamos conscientes de eso, hermanos. En algún momento de nuestra vida habrá mucha bendición, pero en algún momento de nuestra vida también habrá momentos de dificultad. Y ya sea en un lado o ya sea en el otro lado, tenemos que aprender a depender siempre de nuestro Dios y agradecer, hermanos. Agradecer sea la condición que estemos enfrentando en estos momentos en nuestra vida. Yo no sé, mi hermano, yo no sé, mi hermana, si en estos momentos tú te encuentras en una situación de muchos peces en tu vida. Yo no sé, mi hermano, yo no sé, mi hermana, si en este momento te encuentres en una situación de dificultad y haya pocos peces en tu vida. Pero lo que sí sé es que tanto en una condición o en la otra, Dios siempre nos acompaña. Dios siempre está cerca de nosotros. Dios nunca nos abandona, Dios nunca nos deja del hueco de su mano y siempre está pendiente, siempre está cerca de lo que nosotros pasamos día con día en nuestra vida. Entonces, sea cual sea que sea nuestra condición, aprendamos a agradecer. Si estás en una condición de muchos peces en tu barca, disfruta de esa bendición, mi hermano, disfrutemos de esa bendición, pero siempre reconociendo que quizás en algún momento de nuestra vida la situación va a cambiar. Y por otro lado, si estamos en una condición donde tengamos pocos peces en nuestra vida, aprendamos a reconocer y agradecer ese momento, pero sobre todo con la fe y con la confianza de que si Dios lo permite, habrá muchos peces en nuestra vida. ¿En qué momento? Cuando Dios lo determine y cuando Dios lo decida. Entonces, a manera de remembranza, hermanos, esta lección lleva por nombre Cuando el barco se llena. Se los mencioné al último, hermanos, una disculpa. Esta lección lleva por nombre Cuando el barco se llena. Tenemos que hacer tres cosas. Todo es gracias a Dios, número 1. Número 2, hay que compartirlo con los demás. Y número 3, algún día los peces se van a terminar. Entonces,
llevémonos esta meditación, reflexionemos en esta hermosa historia que decíamos al inicio de la meditación, nos recuerda, es un recordatorio permanente del poder que el Señor tiene y del control que Él tiene sobre nuestra vida. Él tiene el control, hermanos. Él tiene el control en nuestra vida, independientemente de si son muchos o si son pocos los peces que tenemos en nuestra vida. Dios siempre tiene el control y hay que creerlo y hay que tener esa confianza en nuestra vida espiritual. Dios tiene el control, ya sea que tengamos muchos peces o que tengamos pocos peces en nuestra vida. Y pues hasta aquí, mis hermanos, hasta aquí es la meditación de este lunes, de esta noche. Agradezco el tiempo que se han dado de poder, hermanos, entregar este tiempo, no a mí, hermanos, sino a Dios. Este es un tiempo que nosotros le otorgamos a nuestro Dios y espero que esta meditación haya sido de reflexión para cada una de nuestras vidas. Vamos a despedirnos con alguna oración. Si alguien tiene alguna petición, por favor, agréguenlo aquí en los comentarios, hermanos, para poder orar por ello. Vamos a ponernos en manos de nuestro Dios. Si tienen alguna petición, háganme favor de ponérmelo aquí en los comentarios para poder incluirla en la oración. Agradecemos a nuestro hermano Roberto, que estuvo muy pendiente aquí en la transmisión. Gracias, mi hermano. Nuestra hermana Flor también. Por aquí tenemos a nuestra hermana Elisa. Buenas noches, mi hermana, el Señor le bendiga. Y son los que me aparecen aquí en los comentarios. También nuestra hermana Anaí. Hermana, Dios te bendiga. También aquí nos aparece en la transmisión. Dios les bendiga, mis hermanos, y gracias por la atención. Gracias por el tiempo que se han dado para escuchar la clase de esta noche. Así como estamos, vamos a despedirnos y vamos a ponernos en las manos de Dios. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en esta noche queremos agradecerle por su bendición, por su amor y por su misericordia. El día de hoy estamos aquí por su gracia, Padre, por su benevolencia, y todo lo que tenemos ha sido gracias a usted. Gracias, Padre, por darnos la vida, la salud, llegar hasta este momento y poner en nuestro corazón el deseo de poder escuchar su bendita palabra. Le queremos pedir, Padre, que usted nos ayude para poner este mensaje, poder poner esta lección, Padre, a la práctica en nuestra vida diaria, y que usted cada día, Señor, pueda sentirse orgulloso y complacido de lo que hacemos en nuestra vida y de la forma y la manera en la cual servimos solamente a usted. Ayúdenos a ser mejores, Padre, ayúdenos a seguir adelante y nos ponemos en sus benditas manos. Ayúdenos a poder reconocer, Señor, su mano, su poder en esos tiempos de bendición, en esos tiempos de bonanza y cuando los peces empiecen a llegar a nuestra barca. Pero también, Padre, denos la seguridad y la confianza en tiempos de necesidad, que cuando usted lo determine, Señor, la situación puede cambiar en nuestra vida. Ponemos todo en sus manos, Padre, le pedimos que perdone nuestras faltas, perdone nuestros errores y nos ayude cada día a poder ser mejores delante de su presencia. En sus manos nos encomendamos, Señor, le pedimos que nos ayude a descansar en esta noche y si hemos de vivir el día de mañana, que nos ayude para poder servirle y adorarle como usted lo merece. Pedimos y agradecemos esto en el bendito nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Listo, mis hermanos. Gracias por acompañarnos. Que el Señor les bendiga y en 15 días por aquí nos estamos viendo para poder seguir reflexionando en la palabra de nuestro Dios. Un abrazo a todos desde Aguascalientes. Que el Señor les bendiga.